La Guerra del Pacífico, frase rebosante de importancia histórica que fue noticia durante el siglo XIX, y todavía resuena en las discusiones geopolíticas modernas. Sin embargo, en medio de la vasta extensión del tiempo y la guerra, un solo momento tuvo un impacto transformador indeleble: la hazaña de los 77 valientes soldados chilenos, o la valiente hazaña de los 77 soldados chilenos. Este acto colectivo de valentía y genio estratégico durante la batalla de Chacabuco se convertiría en uno de los capítulos más emblemáticos de la historia militar chilena, grabado en la conciencia nacional como un brillante ejemplo de coraje y resiliencia. La historia se desarrolla a mediados del siglo XIX, una época de grandes turbulencias en América del Sur. Chile, Bolivia y Perú se vieron envueltos en un conflicto que finalmente llegó a conocerse como la Guerra del Pacífico, una lucha por el control territorial y el acceso marítimo que conduciría a profundos realineamientos geopolíticos y al rediseño de mapas. A medida que avanzaba la guerra, surgió un momento crucial en las llanuras de gran altitud cerca de Chacabuco. Un pequeño campamento de soldados chilenos se vio ampliamente superado en número por las fuerzas peruanas que se acercaban, preparando el escenario para un giro inimaginable de los acontecimientos que, contra todo pronóstico, conduciría a una victoria chilena decisiva. Bajo el liderazgo del capitán Ignacio Carrera Pinto, estos 77 valientes soldados comprendieron la gravedad de su situación. Estaban muy superados en número, en armas y con pocas esperanzas de una victoria convencional. Sin embargo, tomaron la audaz decisión de levantarse y luchar, sabiendo bien que esta sería una batalla no solo por la tierra, sino también por la supervivencia de su nación. Cuando el ejército peruano se acercaba a la posición chilena, listo para lanzar un feroz asalto, la pequeña unidad chilena abrió un intenso e implacable bombardeo de artillería hacia las fuerzas que se aproximaban. En este momento, la escena estaba pintada con los duros colores de la guerra: los bramidos de los cañones, el trueno de los disparos y el amargo olor a pólvora llenaron el aire. El tiempo pareció congelarse mientras las dos fuerzas opuestas intercambiaban furiosas andanadas. El eco del informe de artillería y armas pequeñas era un recordatorio implacable de la lucha a vida o muerte que se desarrollaba en el campo de batalla a gran altitud. En medio del caos, sin embargo, comenzó a desarrollarse una historia de inmenso heroísmo, desconocida para el mundo pero que pronto quedará grabada en los anales de la historia militar. Con cada ola sucesiva de ataques enemigos, la unida unidad chilena, impulsada por un deseo colectivo de supervivencia y victoria, se mantuvo firme. Inspirados por el liderazgo del capitán Carrera Pinto, resistieron el ataque con una determinación inquebrantable y un espíritu de lucha incomparable, su determinación ininterrumpida incluso frente a obstáculos abrumadores. Tallado en el implacable paisaje montañoso andino, el campo de batalla en sí se convirtió en un símbolo de este ajuste de cuentas. Cada grieta rocosa y peñasco irregular se convirtió en un refugio potencial para la unidad chilena superada en número, permitiéndoles contraatacar con renovado vigor contra las oleadas de atacantes peruanos, que, por el contrario, estaban confinados a una aproximación descendente expuesta. En medio de un combate extremadamente intenso, fue la decisión del oficial al mando la que provocó una oleada de determinación y un firme sentido de unidad dentro de los soldados. El capitán Carrera Pinto entendió la terrible situación, y pronunció un conmovedor discurso que elevaría la moral, y que resonaría a lo largo de los anales de la historia militar chilena, inspirando a los hombres a realizar actos de valor sin precedentes. Mientras se libraba la batalla, el destello de las bayonetas chocó en medio de una lluvia de balas, y el palpable hedor a sangre metálica y humo colgaba pesadamente en el aire. En medio de este sombrío cuadro, se desarrolló un testimonio de espíritu humano implacable. Los audaces 77, imbuidos de un espíritu ardiente y una determinación inquebrantable, diezmaron las filas enemigas con inspiradores actos de valentía y brillantez estratégica. Los chilenos, en un movimiento calculado impulsado por pura desesperación y fuerza insondable, comenzaron a atacar agresivamente los flancos expuestos y la retaguardia del ejército peruano. Esta maniobra sin precedentes tomó por sorpresa a su adversario, perturbando la coherencia de sus líneas y socavando su eficacia en combate. El grito argentino de "hiciéronse la fama. Que se hagan fama". Llenó el frío aire de la montaña, convirtiéndose en un llamado de reunión para su fuerza superada en número pero inmejorable. El caos que siguió fue nada menos que cataclísmico. El otrora inquebrantable frente peruano comenzó a desmoronarse cuando las fuerzas chilenas explotaron las nuevas debilidades, abriéndose camino entre las filas desorientadas con determinación implacable y coraje inquebrantable. En estos momentos, el rumbo de la batalla se volvió irrevocablemente a favor de los audaces defensores chilenos. Estos momentos cruciales y heroicos de la batalla de Chacabuco permanecen grabados en el paisaje. Cada pliegue y pliegue de las estribaciones andinas es un testimonio del espíritu indomable de los 77. Impulsados por una clara perspicacia estratégica y una voluntad de arrasar lo impensable, estos valientes soldados efectivamente se labraron un capítulo definitorio en la historia militar chilena. Con los restos finales del ejército peruano dispersos en desorden en el terreno accidentado, los vencedores se mantuvieron orgullosos y triunfantes en medio de la devastación que habían superado.
Las vistas y los sonidos de su valiente triunfo pintaron una vívida imagen de resiliencia contra todo pronóstico, trascendiendo la capacidad humana ordinaria para lograr lo extraordinario. El desafío de estos 77 soldados, su inquebrantable fuerza en unidad y su lúcida toma de decisiones estratégicas relegaron la batalla de Chacabuco a las páginas doradas del legado militar de Chile. Su conmovedora historia de valentía subrayó el deseo innato de los hombres de superar sus limitaciones habituales, abrazó lo desconocido y salió victorioso contra obstáculos imposibles. La hazaña de los 77 valientes soldados chilenos continúa resonando en los anales de la historia militar, con su coraje casi mítico y su resiliencia inigualable. Cada relato histórico, cada canción y monumento que lleva los nombres de los 77 son verdaderos testimonios de su valentía. La conmovedora narrativa de la Guerra del Pacífico y la decisiva batalla de Chacabuco son testimonio de su hazaña monumental. Sus valientes corazones continúan resonando en el aire alrededor de Chacabuco, susurrando historias de coraje inexpugnable y valentía conmovedora. Sus actos de altruismo siguen siendo inmortales entre las colinas azotadas por el viento, grabados para siempre en la identidad colectiva de una nación. Los 77 de Chile son mucho más que soldados, encarnan el espíritu resiliente de un país, el viento bajo las alas de su herencia. Nacidos por necesidad, impulsados por una fe inquebrantable en sus propias capacidades y la unidad de sus filas, los 77 soldados de Chile demostraron que lo imposible no es más que un mero obstáculo esperando ser superado. Más que un testimonio de resistencia frente a la adversidad, la historia de la hazaña de los 77 valientes soldados chilenos subraya el poder de la unidad, la estrategia y el corazón para dirigir el curso de la historia. La historia de la Guerra del Pacífico puede haberse desvanecido del primer plano del diálogo global, pero sus impactos sin duda persisten, arraigados en las estructuras políticas internacionales y las fronteras de América del Sur. La vívida narrativa de la hazaña de los 77 valientes soldados chilenos, sin embargo, sirve como un faro de inspiración en constante ardor, perpetuando el espíritu de estas 77 almas valientes a través de los siglos, dejando un legado duradero en las arenas del tiempo. A medida que los vientos del tiempo continúan soplando a través de estos históricos campos de batalla, la tierra bajo ecos susurrantes de batallas pasadas, el recuerdo de estos valientes 77 continúa inspirando. Su unidad económica, destreza estratégica y determinación inquebrantable los han colocado firmemente en la historia militar internacional, marcando a Chile como la patria de 77 almas valientes cuya valentía resuena a través de los siglos. Como está inmortalizada en registros de guerra, relatos históricos e innumerables narrativas, la resonancia de la hazaña de los 77 valientes soldados chilenos subraya la verdad universal de que el coraje, la unidad y la audacia a creer frente a la imposibilidad pueden efectivamente transformar el curso de la historia. La Guerra del Pacífico tuvo sus momentos cruciales, pero la historia de los 77 sigue siendo incomparable en su emblemática descripción del valor. Saliendo de un paisaje duro, marcado por las sombras de batallas pasadas y las huellas de los inquebrantables 77, amaneció en Chile. La hazaña de los 77 valientes soldados chilenos sirvió como un catalizador invaluable, solidificando el espíritu de la nación. Siempre grabada en el alma del país, sin el tiempo, la historia de estos 77 soldados continúa inspirando e impulsando a Chile hacia adelante en medio de las olas del cambio y las pruebas de la adversidad. En el abrazo de los Andes, en medio de senderos polvorientos donde 77 corazones valientes palpitaban con el ritmo de la guerra, los ecos de Hiciéronse la fama. Todavía resuena. Es un grito de batalla de coraje eterno, un recordatorio del espíritu humano implacable, y un faro para todos los que se atreven a creer frente a la adversidad. Estas palabras, que alguna vez fueron un grito de guerra en medio del fragor de la batalla, ahora son testimonio del valor eterno de 77 soldados cuyo legado trasciende el tiempo mismo. Chacabuco, que alguna vez fue un campo de batalla plagado de caos y destrucción, se ha convertido en un testimonio del espíritu indomable de los 77 soldados. Su legado, un faro de coraje inquebrantable, resuena a través del tranquilo viento andino, tejiendo historias de resiliencia y determinación en el tejido del terreno de gran altitud. El campo de batalla se ha transformado de un escenario de lucha a un lugar de reverencia histórica, un tributo a los valientes 77 por su extraordinario coraje y sacrificio inigualable. A lo largo de décadas y a lo largo de generaciones, el terreno sagrado de Chacabuco continúa entretejiendo la historia de los valientes 77 de Chile en la historia viva de la nación sudamericana. Se erige como un emblema de inmenso sacrificio, coraje inquebrantable y resiliencia vibrante, un paisaje donde las lecciones aprendidas de conquistas pasadas construyen las bases para un futuro grabado con la promesa de un mañana pacífico. Más que simples soldados, los 77 son íconos de la identidad nacional, símbolos de una nación indomable que se niega a inclinarse ante la adversidad. Su historia, plagada de una emocionante narrativa de coraje, resiliencia colectiva y asombrosa perspicacia estratégica, se ha convertido en una parte inseparable del pasado, presente y futuro de Chile.
Más allá de su existencia física se encuentra un legado que brilla cada día que pasa, iluminando el camino para quienes buscan comprender y celebrar el espíritu inquebrantable de la resiliencia humana. A medida que se acercaba el atardecer de la Guerra del Pacífico, el mundo fue testigo del amanecer de un nuevo capítulo, inmortalizado por el espíritu decidido de los 77 chacabucanos, cuyo valor frente a una adversidad abrumadora continúa resonando a través del tiempo. El suyo fue un momento decisivo de unidad y coraje que remodeló el destino de su nación, infiltrándose en los anales de la historia con una narrativa duradera e inspiradora que todavía resuena hoy. Con cada paso de las páginas de la historia, el valor de estos 77 resuena más fuerte. Se mantienen erguidos, no solo como soldados en un campo de batalla, sino como encarnaciones del máximo coraje, espíritu indomable y patriotismo inquebrantable. Su historia da vida al terreno mismo de Chacabuco, arraigándolo con un sentido de reverencia y transformación histórica que resonará a través del tiempo inmemorial. Mientras los 77 desafiaban la tempestad de la batalla, sus corazones colectivamente hacían eco de un solo tamborileo de valor, resiliencia y unidad. Su coraje duradero es testimonio del espíritu implacable del hombre frente a la adversidad, y del poder de la fuerza colectiva para moldear el destino de las naciones. La guerra finalmente dio paso a la paz, pero el espíritu indomable de los 77 soldados sigue siendo eterno. Han pasado décadas, pero el valor de los 77 sigue siendo vibrante, trascendiendo la división trascendental entre pasado y presente. A medida que los vientos azotan el histórico valle de Chacabuco, llevan consigo historias de coraje inquebrantable, que se dobla pero nunca se rompe, y la promesa solemne de un espíritu indomable que resiste la prueba del tiempo. Hoy, Chacabuco lleva humildemente el peso de la historia, marcada por los ecos de una época pasada, una época en la que soldados de valiente determinación y coraje imponente se mantuvieron firmes contra los estragos de la guerra. Mientras el viento susurra por los campos, lleva consigo la inolvidable historia de la hazaña de los 77 valientes soldados chilenos, testimonio eterno del legado perdurable de estos chacabucanos. La Guerra del Pacífico trajo muchos momentos desafiantes, ninguno más definitorio que la batalla de Chacabuco, un momento en el que los 77 se levantaron como una fuerza indomable contra las duras mareas de la guerra. El legado de estos guerreros invictos se erige como un firme edificio rocoso en las corrientes vertiginosas de la historia, que inspira generación tras generación hacia la unidad y la resiliencia inquebrantable. Mientras el sol se sumerge bajo la cresta del Pacífico, proyectando una impresionante paleta de colores a lo largo de la vasta extensión, se despide silenciosamente de los valientes 77, porque el Pacífico fue testigo de sus hazañas en las que la historia y los anales de la memoria se convirtieron en sus leales cronistas. Su coraje indomable y su leyenda siguen vivos, ardiendo brillantes en los corazones de cada uno de los que los recuerdan, convirtiéndose en última instancia en un faro de luz, esperanza y recuerdo eterno. La Guerra del Pacífico fue de hecho una época tumultuosa en la historia de América del Sur, y los 77 soldados, igualmente tumultuosamente valientes, nos recuerdan que contra los designios artificiales del conflicto, la unidad y el coraje siguen siendo nuestros aliados más fuertes. Chacabuco, que alguna vez fue un símbolo de devastación, ahora se erige como un emblema de los valientes 77, su coraje grabado para siempre en sus elevados riscos, y resonando a través de sus verdes valles. El legado de los 77 puede presenciarse a través de las perspectivas de la geografía, la historia y la memoria, siendo testimonio de su valor, sacrificio y determinación. No eran solo soldados, fueron los arquitectos de un nuevo capítulo en la historia de Chile, que ilustra que contra la tempestad de la lucha, la roca inquebrantable de unidad y coraje los guiaría, como de hecho lo hizo, hacia una asombrosa hazaña de legado militar.